Aquí en France 24 seguimos acompañándoles para contarles todas las noticias que están pasando en el mundo. Yo soy Rodrigo Sedano. Vamos con los titulares. Mientras en Caracas se reunieron el director de la CIA, John Ratcliffe, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no descartó un desplazamiento a la capital estadounidense, en Washington María Corina Machado ofreció una rueda de prensa y agradeció este viernes el apoyo de Donald Trump. E Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet por las protestas contra el gobierno. Al tiempo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con el presidente Masoud Pezeshkian y le ofreció ayudar a desescalar la crisis interna. También ofreció a Israel mediar con Teherán. Y hay división en Corea del Sur después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve, mientras que su defensa denunció un fallo político y anunció que apelará. Vamos con el informativo. Pues vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así lo informó el periódico The New York Times. Las partes hablaron de cooperación en materia de inteligencia, de estabilidad económica y de la necesidad de garantizar que Venezuela deje de ser un refugio seguro para narcotraficantes. Al tiempo, en Washington, María Corina Machado le entregaba la medalla del Nobel a Donald Trump, algo que el Comité del Nobel ha criticado. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Las dos caras de la política venezolana de cerca a Donald Trump. El jueves, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, le entregó a Trump la medalla que recibió al ser condecorada con el Premio Nobel de Paz. Esto incluso después de que el republicano no la respaldara para hacerse cargo del poder venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Este viernes, los políticos de Noruega, el país de donde viene el galardón, mostraron su indignación por el gesto de Machado. The Guardian recogió sus declaraciones, como las del exalcalde de Oslo, Raymond Johansen. Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo. Su otorgamiento está ahora tan politizado y es tan potencialmente peligroso que fácilmente podría legitimar un desarrollo contrario a la paz. La transferencia de la medalla hizo que hasta el mismo Centro Nobel de Paz se pronunciara. Una vez anunciado un premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de un premio Nobel de la Paz, no. Y mientras Machado cedía su medalla lejos de cámaras, ese mismo día el director de la CIA se reunía en Caracas con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, según una investigación del New York Times publicada este viernes. Un funcionario estadounidense afirmó que el señor Ratcliffe se reunió con la señora Rodríguez por orden del señor Trump para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo. De esta manera, los encuentros simultáneos del jueves en Caracas y Washington ponen en relieve la postura del oficialismo y la oposición venezolana a la voluntad del presidente estadounidense. Y precisamente la líder venezolana María Corina Machado declaró el viernes durante una rueda de prensa que su país será libre con el apoyo de Estados Unidos y de Donald Trump. Machado aseguró que tienen la tarea de prepararse para tomar el gobierno cuando llegue el momento correcto. Vamos a escucharla. On January 3rd, 2026, a new milestone was... El 3 de enero de 2026, un gran logro fue alcanzado y definitivamente ahora estamos en los primeros pasos de una verdadera transición a la democracia que tenga no solo un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, aquellos que se quedaron en nuestro país, aquellos que se vieron forzados a huir. En todas partes del mundo tendrá un impacto inmenso, en la región, en nuestro hemisferio y debo decir que incluso más allá, en todo el mundo. Delcy Rodríguez, yes, she's a communist. She's the main ally. Delcy Rodríguez
Sí, es una comunista, es la principal aliada y representante del régimen ruso, de los chinos y de los iraníes, pero ese no es el pueblo venezolano y tampoco lo son las Fuerzas Armadas. Entonces, tengo una profunda confianza de que tendremos una transición organizada. Es una fase complicada en la que estamos ahora. Parte del trabajo sucio está siendo hecho por ellos. Luego, el resultado de una transición estable será una Venezuela orgullosa, que va a ser el mejor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en las Américas. Who is going to be the best ally the United States has ever had in the Americas. Vamos hasta Ecuador, que refuerza su ofensiva contra el crimen organizado. El gobierno de Daniel Noboa ha desplegado 10.000 militares en 3 provincias de la costa golpeadas por los asesinatos y las extorsiones, en el inicio de una operación denominada Ataque Total. Guayaquil se convierte además en el nuevo centro de mando militar en medio de una escalada de violencia sin precedentes. Para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal Carolina Mela, que nos ofrecerá los detalles de esta estrategia de seguridad. El gobierno ecuatoriano desplegó 10.000 militares en 3 provincias de la costa donde la violencia es imparable. Estas son Manabí, Los Ríos y aquí en Guayas, donde me encuentro. Según el Ministerio de Defensa, este despliegue marca el inicio de la fase a la que han denominado Ataque Total. El alto mando militar también empezará a hacer base aquí en Guayaquil tras la orden del ministro de Defensa de estar cerca para el control de las operaciones. La consigna que han lanzado es la cárcel o el infierno para quienes pongan en riesgo la seguridad de los ecuatorianos. Y si bien es la primera vez que se anuncia un despliegue militar de esta magnitud de 10.000 soldados, la estrategia tampoco es nueva. Inició tras el decreto de conflicto armado interno que firmó Daniel Noboa en enero de 2024. Y desde entonces la militarización de las calles ha sido la única estrategia visible y la única respuesta para enfrentar la criminalidad, que ha alcanzado una cifra sin precedentes, 9.300 homicidios en el 2025, que se traduce en una tasa de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Este dato ha resultado a pesar del permanente estado de excepción en el que están varias provincias del país y de la militarización, que está demostrando que no ha logrado contener la violencia en el país y más bien la está desplazando a otras ciudades que eran un poco seguras, como Quito, la capital ecuatoriana, que ha reportado ya varios muertos en los primeros días de este año 2026. Entre tanto, en Irán siguen las protestas que han bajado de intensidad consecuencia de la represión que deja al menos 2.500 personas muertas. En el campo diplomático, el presidente ruso Vladimir Putin se comunicó con su par iraní y con el primer ministro de Israel para ofrecer mediación para estabilizar la situación en la región. Esto mientras Donald Trump agradeció a Teherán por cancelar al menos 800 ejecuciones programadas. Nos lo cuenta Ramiro Cue Barberena. Tras días de tensión y violencia que dejaron un alto saldo de muertos, las protestas disminuyeron en Irán. En este contexto, algunos nacionales emprendieron el regreso tras irse a Turquía días atrás. Llegué a Turquía hace 3 días, los problemas se habían aliviado un poco, no tenemos noticias de allí desde hace 3 días, por lo que sabemos por la televisión y los noticieros turcos, la situación está relativamente tranquila ahora. Tras lo sucedido en las últimas semanas, la situación es percibida de forma variada por los propios iraníes. No aceptamos a Trump, pero queremos que la situación mejore en Irán. El costo de vida es alto, pero también es un país con una historia difícil. No queremos que Trump venga. Pensando en calmar las aguas en la región, quien apareció en las últimas horas fue Rusia. El presidente Vladimir Putin se comunicó con su par iraní Mahmoud Pezeshkian para abogar por una desescalada en Medio Oriente. El ruso también mantuvo un diálogo telefónico con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para ofrecer una mediación rusa y garantizar la estabilidad regional. En contrapartida, el líder de la agencia de espionaje israelí arribó este viernes a Estados Unidos para hablar sobre la situación en Teherán. Y en medio de esta estabilidad en Irán y en la región aparece también el escenario libanés y en concreto el grupo Hezbollah, aliado histórico de Irán. Surge ahora la pregunta de si podrían apoyar militarmente a la República Islámica ante una hipotética ofensiva de Estados Unidos. Esto en medio de nuevos ataques al grupo armado por encima del río Litani. Nos lo cuenta Tel Bonet desde el Líbano. La posibilidad de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán coloca al Líbano, y especialmente a Hezbollah, en el centro de los cálculos regionales. Informaciones publicadas en Beirut señalan que Washington estudia una operación en 2 fases
y que la primera tendría como escenario el territorio libanés. Según fuentes diplomáticas y de seguridad, esta fase inicial buscaría neutralizar las capacidades militares de los aliados regionales de Teherán, y en este marco Israel ha intensificado ataques contra posiciones de Hezbollah al norte del río Litani, apuntando túneles, depósitos de armas y plataformas de lanzamiento. El objetivo es impedir que el movimiento libanés pueda abrir un segundo frente en caso de una confrontación directa con Irán. Para Líbano, el equilibrio es delicado. Países que siguen de cerca la situación en Líbano intentan evitar que Hezbollah se involucre en una guerra más amplia. El mensaje es claro: cualquier intervención desencadenaría una respuesta militar israelí de gran escala sobre el territorio libanés. En paralelo, parte de la ayuda internacional prometida al ejército libanés está condicionada a los avances hacia el monopolio estatal de las armas. Conferencias previstas en París y Doha buscan preparar este escenario. Hezbollah, debilitado tras su última guerra con Israel y la pérdida de su corredor sirio, aún así conserva capacidad militar y una fuerte implementación social. Si el régimen iraní se debilita, perdería su principal aliado estratégico, pero podría ser empujado a transformarse políticamente y mantener un brazo armado reducido o entrar en tensiones internas. Así que cada movimiento hacia Irán se refleja ya en Beirut. Vamos a noticias de la Franja de Gaza, donde los palestinos levantan los escombros después de un nuevo ataque de Israel contra varios puntos del enclave que han causado la muerte de al menos 10 personas, incluidos importantes nombres de Hamas y la Yihad Islámica, y un joven de 16 años. Todo esto mientras el Comité Palestino encargado de gobernar la Franja se reunió por primera vez en El Cairo y se comprometió a trabajar para mejorar las condiciones. Vamos también con noticias de la guerra en Ucrania, porque tras los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, el alcalde de Kiev reportó que la ciudad tiene solo la mitad de la electricidad que requiere y enfrenta su crisis energética más severa en tiempos de guerra. Recordemos que la capital es una de las ciudades más grandes de Europa del Este y necesita 1.700 megavatios de electricidad para abastecer los servicios de sus 3,6 millones de habitantes. No había habido una situación tan difícil en Kiev desde el comienzo de la guerra, y es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que, con heladas tan severas, la mayor parte de la ciudad quedó sin calefacción y con una grave escasez de electricidad. Nunca antes había habido un desafío y una presión tan grandes sobre las infraestructuras críticas y sobre los trabajadores. Vamos hasta Corea del Sur. Allí hay división después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve. El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Vamos a ver el informe de Maxim Pluvine. 5 años de cárcel para el exmandatario de Corea del Sur. Este viernes un tribunal condenó a Yoon Suk-yeol por obstrucción a la justicia. Primer veredicto de una lista de 8 procesos en su contra, en parte relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. La defensa del exmandatario denunció un fallo político y anunció que apelará. El veredicto de culpabilidad de hoy es una decisión que simplifica en exceso el límite entre el ejercicio de la autoridad constitucional del presidente y la responsabilidad penal. Si este razonamiento se mantiene, ningún futuro presidente podrá tomar decisiones en tiempos de crisis. Destituido en abril del año pasado, Yoon es todavía acusado de insurrección, aunque él insistió que no quería someter al país a un régimen militar prolongado, argumentos que dividen la opinión de la nación peninsular asiática. En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente pienso que a nivel personal la sentencia fue un poco demasiado indulgente. Si se quiere detener a un presidente deben seguirse los procedimientos legales, pero esos procedimientos no se siguieron y todo quedó en manos de un pequeño grupo. Y como no pudieron lograrlo desde el inicio, intentaron otra vía e hicieron este juicio. Esto quedará en la historia. Es vergonzoso. Sin mucha violencia, el decreto de Yoon había desatado la mayor crisis política en Corea del Sur desde la época de las dictaduras de los años 70 y 80. La Fiscalía Especial solicitó el martes la pena de muerte.
aunque el país no la aplica desde 1997. Pues de esta forma nos despedimos. Ya les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.